Neste quinto aniversario quixemos planificar actos ao longo de todo o país con dúas temáticas principais: os conflictos internos no Estado español e os conflictos externos. Hoxe imos falar de Andalucía, da loita por a terra, e temos con nos a Pablo González, que é militante de Jaleo, unha organización xuvenil marxista-leninista, feminista e independentista creada en 1996, que foi impulsora do Sindicato Andaluz de Traballadores dende a súa creación en 2007 e que actualmente aposta pola creación de poder xuvenil a través de traballar o movemento obreiro de barrio, feminista e estudantil, sempre en base ás condicións concretas e en clave andaluza. Deixo-vos con él. Bueno, lo primero, gracias a todas las que habéis acercado hoy aquí. También felicitar a Mar de Lumes por su quinto aniversario y también darle las gracias por permitirnos acercar un poco a la realidad andaluza aquí en Galicia. La charla había pensado estructurarla en tres partes concretas. Primero trataríamos lo que es un contexto histórico de lo que ha sido la lucha por la tierra en Andalucía, ligada a la cuestión nacional. Después hablaríamos un poco de lo que es la lucha por la tierra, los aspectos teóricos de la misma y cómo se configura. Y por último hablaríamos un poco sobre las luchas históricas que ha habido en Andalucía, ligándolo un poco con la actualidad y el momento que nos encontramos allí. Para empezar a hablar del contexto histórico, tendremos que comenzar por lo que supone para Andalucía la conquista castellana. También, a su vez, tendríamos que comenzar distinguiendo que esta se da en dos fases. La primera fase es en toda la zona, digamos, occidental de Andalucía, la zona de Sevilla, Cádiz y Huelva, en el siglo XIII. Luego la conquista se termina, digamos, en una segunda fase en el siglo XV, en la zona oriental, lo que venía siendo el antiguo reino de Granada, Málaga y Jaén, Almería, etc. Estas dos fases, digamos, de dos siglos de diferencia, provocan que la configuración de la propiedad de la tierra se dé de distintas maneras en las diferentes partes de Andalucía. Lo que supone la conquista castellana para Andalucía es la implantación del régimen señorial, que no existía con los reinos musulmanes. Este régimen señorial, de él se beneficia la nobleza, principalmente la nobleza, el clero y las órdenes militares. Se basa en una colonización de las tierras con hombres libres y no con siervos. Esto dará comienzo a un proceso de latifundismo. ¿Qué consiste el latifundismo? En que las tierras se concentran en pocas manos y a su vez esas pocas manos poseen grandes extensiones de tierra. Esta estructura de propiedad provoca que las relaciones de producción se basen en el trabajo asalariado y no en la servidumbre. ¿Qué significa esto? Que Andalucía, a partir del siglo XIII, se convierte en uno de los primeros territorios de Europa en los que se comienzan a desarrollar relaciones de producción capitalistas, superando así las relaciones feudales de servidumbre o vasallaje. A todo esto se le añade que primero en Cádiz y después en Sevilla se convierten en los centros económicos castellanos para la colonización de América, debido al monopolio de comercio con este continente que contestan estas dos ciudades. Como digo, primero Cádiz y después Sevilla, se traslada el monopolio a Sevilla y esto efectúa el asentamiento de esas, digamos, relaciones de producción precapitalistas, pero que ya contienen elementos claves de lo que luego posteriormente sería el capitalismo. Con este panorama es cuando llegaríamos al siglo XIX, que ya sería el siglo de la revolución industrial a nivel europeo y el surgimiento del proletariado ya como clase social, superando ya la etapa feudal en Europa. En este siglo la actividad económica andaluza sigue siendo a partir de la tierra, ¿no?
una tierra, como ya hemos dicho, acaparada en muy pocas manos, y donde ya hemos visto que ya llevaban tiempo dándose una relación de producción que ahora se van a generalizar, ¿no? El trabajo a cambio de un salario. Sin embargo, en Europa esa situación también es generalizada, ¿no? Me refiero a que la tierra fuera la principal actividad económica. Esto lo que nos lleva a preguntarnos es por qué en Andalucía no se da una revolución industrial o no existe una no existe una industrialización. Para poder responder a esta pregunta, primero tenemos que destacar que a principios del siglo XIX sí que existe industrialización en Andalucía, existe gran actividad industrial, precisamente por esa importancia que tuvo Andalucía en toda la economía castellana. Pero sin embargo, en la segunda mitad, toda esa actividad industrial se desmantela y lo que se produce es una reagrarización, o sea, una potenciación de lo que viene siendo el sector primario, gracias a las desamortizaciones, donde la clase dominante terrateniente concentra aún más tierra en su poder, ya que esas desamortizaciones que suceden durante todo el siglo XIX lanzan tierra al mercado libre, tierras tanto comunales como del clero, que lo que hace es eso, reforzar esa posición privilegiada de la burguesía terrateniente. Todo esto lo que supone es que la tierra es, por una parte, si para quienes la poseen es medio único para asegurar la subsistencia del resto de población y en gran medida fuente de poder económico y político. Y por otro lado, si no se posee la tierra supone la única fuente de supervivencia y de empleo. ¿Por qué se produce una reagrarización? Porque la burguesía andaluza refuerza su apuesta por la tierra como actividad económica. Pues porque si hubiera apostado por otra actividad económica, esa actividad hubiera supuesto una alternativa de empleo a la tierra y por tanto hubieran visto disminuir su poder, y porque en vez de primar rentabilidad, y ganancia a corto plazo, que era lo que traía la nueva actividad económica o la industrialización, primaron estabilidad y ganancia a largo plazo. Esto no sucede de manera arbitraria, sino, como he dicho, viene determinado por el interés de dicha burguesía en mantener la propiedad de la tierra, en conveniencia con las burguesías industriales, la burguesía que se apuesta por un modelo industrial, como puede ser otras como la vasca o la catalana, y se hace en conveniencia con ella, basando la economía andaluza en un modelo extractivista y profundizando en lo que podemos llamar división del territorio del trabajo en el Estado español. En dicha división lo que se basa es la configuración de España como Estado, que surge en este siglo, el siglo XIX, y que se basa en asignar cierta actividad económica a las naciones que lo van a componer, siempre por supuesto en contra de la soberanía de dichas naciones y en perjuicio de las clases populares de las mismas. Aquí vemos claramente cómo el interés de la burguesía andaluza siempre está ligado a dicho modelo de Estado, tanto lo político y lo económico, y por ello nunca ha apostado por generar una identidad nación andaluza nacional fuerte, ya que era totalmente contraproducente para sus intereses de clase por la propia configuración del Estado. Si avanzamos un poco más en el tiempo, vemos que hasta la Segunda República, a pesar de los intentos, no cambió nada. En la Segunda República se produjo una reforma agraria insuficiente, un intento de autonomía truncado por la guerra civil, y durante la dictadura franquista toda esta estructura de la tierra se profundizó, este reparto, de la tierra. En ese sentido, también, a partir de la guerra civil se produce una represión brutal que liquida casi todas las resistencias obreras articuladas a lo largo de los años. Lo que provocó fue una inmigración rural muy grande hacia otro punto de Estado y fuera de él, que descargó presión demográfica en el campo andaluz, pero también al mismo tiempo que se intensificaba lo que era la capitalización del campo y la modernización tecnológica. Estos factores ayudaron a la rearticulación de las luchas a partir de los últimos años del franquismo, de los que luego hablaremos, y también habría que destacar lo que supuso ya más en la actualidad la entrada en la Unión Europea y el proceso de globalización, que fue una vuelta de tuerca más hacia la posición de dependencia de Andalucía para el mundo.
Una vez hecho, bueno, una vez un poco dado una vuelta a lo que sería el contexto histórico, pasaríamos a ver cómo se configura la reivindicación de la tierra teóricamente, o sea, qué pedían esa clase obrera del campo que no tenía acceso a esa propiedad de la tierra, que estaba concentrada en muy pocas manos. Pues lo primero que hay que destacar es que las clases populares andaluzas nunca reconocieron la propiedad de la tierra por parte de los terratenientes, debido principalmente a dos factores. El primero es que gran parte de esa propiedad venía de las desamortizaciones liberales. Dichas desamortizaciones liberales, como ya hemos hablado antes, las tierras que salían al mercado eran en gran parte tierras comunales de los ayuntamientos, y que eran tierras que ya los propios trabajadores ya venían disfrutando de ellas, no como propietarios, pero sí como, digamos, que sí tenían el usufructo de ellas, sí le podían dar uso de ellas sin tener que recibir un salario a cambio. Y por otra parte no se acepta otra legitimación de la tierra, o sea, que no se acepta que la tierra no sea, sino para el que la trabaja, que es parte de lo que se denomina la cultura de trabajo jornalero. Entonces, para los jornaleros, la lucha económica no se limita, como el proletariado clásico, a la obtención de unas mejoras, ya sea en salario o en derechos, sino que se extiende al acceso a la tierra por parte de estas clases populares, ¿no? Por parte de los jornaleros. Por tanto, lo que significaría para los jornaleros transformar la propiedad de la tierra sería tal cual transformar el mundo, o sea, transformar la sociedad. Aquí he querido traer una cita de Juan Antonio Lacomba, que es un historiador andaluz recientemente fallecido, que todo esto lo expresaba un poco así. Afirma que se configura así el que podríamos llamar modelo de subdesarrollo andaluz, cuyas piezas más significativas vienen a ser, por una parte, la posesión del campesinado en el siglo XIX a través del proceso desamortizador y la consecuente creación de un numerosísimo proletariado rural. La penetración de capitales exteriores, bien extranjeros, bien de otras regiones, que vienen a explotar, no reinvertir, a no industrializar y a extraer beneficios, a acumular fuera de la zona de donde derivan los beneficios. Y por último, la consecuente formación, por todo lo anterior, de una economía dependiente y de una estructura social arcaica y subordinada, fuente de constante conflictividad. Esa constante conflictividad nos lleva, digamos, a lo que fueron las luchas históricas, y donde se ve reflejada, donde la cuestión nacional andaluza siempre tuvo que ver con el problema central de la lucha por la tierra. Primero, me gustaría destacar lo que fue el levantamiento de Loja en Granada en 1861, donde 10.000 jornaleros liderados por el federalista Pérez del Álamo se movilizaron contra la monarquía isabelina, y por el fracaso de las desamortizaciones y la gran presión fiscal que había por aquel entonces. Posteriormente también habría que destacar la rebelión cantonal en 1873, que en el contexto de la Primera República volvió a canalizar el problema de la tierra en clave nacional. En esta época, en esta rebelión se promueve un manifiesto llamado a los federales de Andalucía, donde se rechaza ese centralismo total, digamos, que permite ese desigual reparto de la tierra. Ese manifiesto dice literalmente: en Despeñaperro, histórico e inexpugnable baluarte de la libertad, se enarboló ayer por las fuerzas federales que mandan o que suscriben la bandera de la independencia del Estado andaluz. Luego también destacar el año de los tiros, que se da en 1888. Esta supone una de las primeras luchas ecologistas de Europa, y se da en Huelva, en la cuenca minera del Río Tinto. Una empresa, aquí lo que pasó fue que una empresa inglesa no solo adquirió la explotación de las minas, sino que se hizo dueña del subsuelo, el suelo y vuelo de toda la zona, o sea, era propietaria de absolutamente todo lo que rodeaba esa zona. Aquí hay que destacar que esta venta se realizó durante la Primera República, lo que nos da una idea de la contradicción que supone para las clases populares andaluzas los proyectos revolucionarios en clave española, que siempre históricamente ha supuesto contradicciones para los intereses de dichas clases populares andaluzas. Aquí me gustaría leer un extracto de un artículo que salió este año en El Salto, Andalucía, un poco porque conmemorando el aniversario de dicha revuelta, que contextualiza un poco la situación. Dice que la compañía era la que proporcionaba trabajo, abastecía de alimentos y bienes de consumo a los mineros, la principal arrendataria de vivienda,
la suministradora de agua a los municipios, la propietaria del único ferrocarril que llegaba a los pueblos mineros y la que mantenía abiertas tanto las escuelas, que educaban aparte de los niños, como el hospital, que trataba a los trabajadores enfermos o accidentados. Pero, al mismo tiempo, la compañía decidía quiénes tendrían que ocupar los cargos en los ayuntamientos mineros y sometía a la población a vigilancia mediante un cuerpo policial propio, la Guardiña, que estaba en total consonancia con el que dependía del Estado español, la Guardia Civil. También, como curiosidad, habría que señalar que la fiesta local por aquella época del pueblo, del Río Tinto, era el propio cumpleaños de la reina Victoria de Inglaterra. O sea, aquí se daba un doble proceso de colonización del Estado español y después de... O sea, cómo el Estado español permitía la colonización de su propio territorio, que en teoría donde debería ser soberano. Entonces, la reivindicación de los trabajadores y de los vecinos de la zona era por los humos que provocaban una parte del proceso de producción, ¿no?, de esta mina, el proceso productivo. Humos que eran nocivos para los propios trabajadores y para las propias cosechas. Bueno, estas protestas saldaron con más de 300 muertos reprimidos por el ejército porque el alcalde consideró que no era suficiente la Guardia Civil como para afrontar las protestas que se sucedían. Luego también habría que destacar el trienio bolchevique andaluz, que se dio a partir de 1919, donde una manifestación contra los caciques reunió a más de 10.000 jornaleros en Córdoba, impulsada por el centro andaluz de dicha ciudad, donde el lema de Viva Andalucía Libre fue uno de los gritos más sonados y era la pancarta que encabezaba dicha movilización. Hay muchos más hitos destacables. Si no me llama, por ejemplo, el trabajo en Blas Infante, que siempre entendió que la cuestión de la tierra era clave y la cuestión de la tierra de los jornaleros era clave para solucionar los problemas de Andalucía y para alcanzar su liberación. Pero para no saturar un poco vamos a intentar ir a los últimos años y cómo se configuró, digamos, la situación actual, cómo está ahora la situación de la tierra de Andalucía y la lucha por ella. Entonces, como he visto anteriormente, las condiciones de final del franquismo provocaron que pudiera haber una rearticulación de la resistencia rural. Eso hace que la clase obrera en el campo se organice en las comisiones de jornaleros, que en su día eran clandestinas y que acaban derivando por una parte en comisiones lo que serían comisiones obreras y por otro lado se escindan en lo que es el sindicato de obreros del campo. El sindicato obrero del campo se diferencia de comisiones, por ejemplo, de otros sindicatos en que, como hemos dicho antes, no solo reivindica lo que es la mejora de salario, o sea, no solo reivindica una mejora de salario, una mejora de derecho, por ejemplo, una de las reivindicaciones centrales era el acceso a un subsidio de desempleo rural, que por aquel entonces o no existía o era insuficiente, sino que vuelve a poner en el centro la propiedad de la tierra como reivindicación del proletariado rural, ¿no? ¿En qué se traduce eso? Se traduce en numerosas ocupaciones de tierras que ya se habían dado en el siglo XIX y en el siglo XX y continuarían dándose ahora a partir de los años 70 y 80, que ya fueran simbólicas o permanentes. El sindicato además siempre vinculó esta cuestión a la cuestión de la independencia de Andalucía como eje político y fue partícipe directo de lo que supuso el 4 de diciembre de 1997, un día clave para la consecución de la autonomía andaluza, donde más de 2 millones de andaluzas salieron a la calle reivindicando soberanía para la tierra. Entonces, ejemplo de ocupaciones de los 80 hay muchos, por destacado sería la finca de indianos en Puerto Serrano, en Cádiz, y la ya famosa Marina Leda, ¿no?, en Sevilla. También habría que destacar en la lucha del SOC la lucha por el acceso de las mujeres al subsidio de desempleo que había por aquel entonces y al trabajo en sí, porque en los años 70 y 80 la mayoría de las mujeres, los terratenientes no lo dejaban trabajar en el campo. En este sentido, el ejemplo de las cabras montesas de Gilena, un pueblo de Sevilla, es bastante destacable. Se conoce como el cabra montesas porque ese era el nombre que los terratenientes les daban a las mujeres que iban buscando trabajo a la finca. Con todo esto, en 1983, el PSOE, desde la Junta de Andalucía, lanza una reforma agraria que se afectó a menos del 1% de
tierras cultivables, concretamente un 0,6% de las tierras cultivables fueron las que la Junta expropió, y el establecimiento de un nuevo subsidio por desempleo, que estaba dentro de lo que conocemos como que es más o menos popular, lo que se llama el PER. Todo esto redujo la movilización y solo supusieron medidas a corto plazo que no atacaron la cuestión de fondo, que era, como ya venimos diciendo, la propiedad de la tierra, y no modificó la situación estructural de dependencia de Andalucía. En la actualidad seguimos viendo que la lucha por la tierra sigue teniendo un papel central en la cuestión nacional andaluza, principalmente impulsada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que es una organización sindical que se crea en 2007, impulsada por el SOC y otros sindicatos minoritarios, porque el SOC entiende que, después de muchos años de lucha, que su lucha no se circunscribe solo al mundo urbano, al mundo rural, sino que también es precisa dar el salto al mundo urbano para luchar por las condiciones de la totalidad de la clase obrera andaluza y no solo de la rural. Desde entonces pues, se continúan haciendo ocupaciones de fincas, ya sea permanente o simbólica, titularidad pública, titularidad privada. Hay muchos casos, pues, las Turquillas en Sevilla, en Osuna, las Moraimas en el campo de Gibraltar, en Cádiz, o la finca en Calderón, en Jaén. Y en la actualidad se mantienen 3 ocupaciones efectivas. Una de ellas es Somonte, en Córdoba, que es una finca de titularidad pública de la Junta de Andalucía, que se ocupó hace unos años cuando estaba a punto de sacarse a subasta. Fue una de las fincas a las que afectó esta insuficiente reforma agraria y que la Junta de Andalucía nunca le dio uso, solo cobra las subvenciones de la política agraria comunitaria de la Unión Europea, y cuando se iba a poner subasta para volverse a lanzar al libre mercado y que algún terrateniente la pudiera, añadir a sus propiedades, se ocupó impidiendo esa venta. Hace poco, el año pasado y hace 2 años hubieron un par de desalojos, pero se ha ido sistemáticamente, vuelto a recuperar. Y ahora mismo está en explotación por una cooperativa de un pueblo de al lado y por jornaleros que están permanentemente viviendo allí. Luego la finca del Cerro de Libertad, en Jaén, que se ocupó en el año pasado, en reivindicación por la libertad de Andrés Bódalo, sindicalista del SAT, que por aquel entonces se encontraba en prisión injustamente, y que recientemente se ha desalojado. Se desalojó, se volvió a ocupar y ahora mismo está desalojado, pero el SAT en Jaén está en vistas de poderla volver a ocupar efectivamente. Y luego el ejemplo más famoso sería el del Humoso en Marinaleda, que es una finca que está en explotación por el sindicato y por el pueblo de Marinaleda, que se concedió en su fruto desde los años 90 por la Junta de Andalucía, que mantiene la propiedad. Y recientemente la Junta de Andalucía está intentando obligar al ayuntamiento a comprarla, algo que el ayuntamiento no puede afrontar porque es una finca muy grande y su precio de mercado, el ayuntamiento de Marinaleda no quiere comprar la finca, quiere que el pueblo pueda disfrutar de ella, pueda trabajar y se pueda explotar, planificándola en beneficio, del pueblo. También quería traer aquí unas palabras de Curro Moreno, portavoz de SAT de Jaén y el portavoz nacional de Jaleo, que ilustran un poco lo que es la actitud de la Junta, del PSOE dentro de la Junta. Pues él afirma que, en este aspecto la Junta, en la práctica se comporta como un terrateniente. Vende tierras como si fueran suyas y cobra subvenciones de la política agraria comunitaria para no invertirlas en las tierras que corresponden. Todo menos promover la gestión participada con cooperativas, jornaleros y jornaleras sin tierra o ayuntamientos. En este sentido también habría que destacar que este año el PSOE está a punto de aprobar con el apoyo ciudadano una nueva ley de tierras que supone un paso atrás respecto a la ya insuficiente ley de reforma de 1983, que recordemos eso, afectó a menos del 1% de las fincas y que las fincas a las que afectó ni siquiera se pusieron en funcionamiento para el aprovechamiento, para paliar el paro de la zona, de toda la zona de Andalucía, etc. Y las únicas que se han puesto en funcionamiento ha sido mediante la ocupación y la presión durante años, huelgas de hambre, etc. Por todo ello, lo que tenemos que tener claro es que cualquier proyecto para la industrialización y el desarrollo de las fuerzas productivas andaluzas, y para sacar a la clase popular andaluza del pozo donde se encuentra y de todas las grandes cifras de desempleo, etc. Todo ello pasa por una reforma agraria real,
que acabe con la concentración de la tierra y que acabe eso, con esa concentración de la tierra. O sea, no se trata ni de seguir apostando por un modelo extractivista basado en la agricultura y en el sector primario, ni tampoco romantizar lo que es la lucha jornalera y apostar por un decrecentismo. Sino, o sea, se trata de partir de la realidad que tenemos y poder caminar a partir de ahí hacia una sociedad igualitaria sin clases sociales. Porque también lo que tenemos que tener claro es que esto no se trata de un problema de gestión por parte del PSOE o de la Junta. Algo estructural que, como hemos visto, se ha mantenido a lo largo de la historia desde que se configuró la economía andaluza. En ese sentido tenemos que certificar las limitaciones de un modelo autonómico que no ha servido para que las clases populares andaluzas salgan de unas cifras de subdesarrollo y de desempleo enorme. Al igual que vemos con el proceso de independentista de Cataluña, cuando, por ejemplo, Izquierda Unida entró en el gobierno bipartito con el PSOE en Andalucía en 2012, todas las medidas sociales que se acordaron fueron sistemáticamente anuladas por el Tribunal Constitucional, como la polémica, fue polémica en su día la ley antidesahucio. Entonces aquí vemos claro que no es una cosa de gestión, sino de fondo. Y sobre todo tenemos que tener claro que el Estado español, como proyecto de la burguesía de las naciones que la componen, nunca va a aceptar una redistribución de la tierra, ni va a aceptar cualquier medida de fondo que vaya en beneficio de las clases populares, de las clases populares andaluzas. Por tanto, al fin y al cabo, la andaluza, lo único que nos queda es seguir trabajando como lo estamos haciendo en la construcción del poder popular para conseguir mediante la independencia, para conseguir la soberanía de nuestro pueblo, de nuestras vidas, de nuestros cuerpos y básicamente de nuestros sueños. Ya para acabar, agradecer a que esta charla en parte gracias a gente como Chema Rivera, que fue responsable de formación de Jaleo, también a textos de Isidoro Moreno, Manuel Delgado Cabeza, Ana Martínez, y también textos de José Antonio Carmona, que es un joven militante del SAD, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que apareció hace 2 años y cual creo que representaba mejor que nadie lo que pretendía transmitir esta charla. Y nada. Pois abrimos rolda de palabras por si tedes algunha dúbida ou algo que queirades aportar. Ninguén? Boas, eu quería saber a diferencia tan grande que hai entre o rural galego e o rural andaluz. Como aínda a xente non se marcha ás cidades cando hai unha situación tan delicada no rural. Porque aquí sabes que hai un éxodo brutal que, non sei, é imposible vivir case da terra. Como... Sí, bueno, o sea, no conozco exactamente la situación de aquí, pero sí entiendo que la diferencia un poco también entre latifundismo y minifundismo, ¿no? O sea, cuando tú no... O sea, tú la tierra, que tú estás en el campo y trabajas la tierra, no trabajas tu propia tierra, sino trabajas la tierra de otro. Entonces, al final, es lo que se entiende por proletario clásico, pero en el campo. Entonces, sí, o sea, en el rural andaluz existe también un éxodo enorme, eso sobre todo desde, como he dicho, desde los años 60, que se mantiene hasta ahora. Incluso en pueblos donde, digamos, sí que se consigue un pleno empleo, bueno, Marinaleda, donde la tierra sí que se reparte, o sea, sí que funciona para las clases populares y no en contra de ellas. También la juventud mucha decide migrar porque, bueno, eso por el crecimiento urbano y por todos los factores que hacen eso, que ese éxodo siga existiendo. Pero aún así, bueno, eso, sin conocer la situación, sí creo que en Andalucía, pues por quizá contar con, no sé, o sea, el 80% de los municipios andaluces están catalogados como rurales, no sé cómo es aquí, pero
pero digamos que tampoco, o sea, en las ciudades tampoco hay una oferta de empleo que sustituya, Claro, non hai. o sea, que pueda sustituir al empleo que hay en las zonas rurales. De hecho, lo que se da muchas veces más es la emigración, digamos, dentro del Estado español, ¿no? Gente que yo tengo muchos colegas que se van a Madrid, o sea, no se piensan ir a Sevilla a trabajar, si viven en el campo, si viven en un pueblo, se piensan ir a Madrid o a Barcelona porque en la ciudad de Andalucía tampoco hay mucha alternativa urbana más allá de la hostelería o ciertos sectores concretos que también llevan intrínseco una gran inestabilidad y precariedad. Algunha pregunta máis? Sí, mira. Que foi do movimento ácrata en Andalucía con respecto á agricultura? Pues, o sea, el movimiento ácrata andaluz siempre fue muy importante, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX. De hecho, la CNT era una de las mayores federaciones, la Federación Andaluza era una de las más grandes, y también con todos los sucesos de Casas Viejas, ¿no? Que también ejemplificaron un poco la imposibilidad de la Segunda República de resolver el problema de la tierra. Y precisamente lo que es la tradición, bueno, CNT ahora en el campo no tiene mucha presencia, pero la tradición anarquista sí que es uno de los pilares, digamos, del sindicato obreros del campo, y bueno, y ahora SAT, pero en su día, en los años 80 cuando se figuró, era uno de los pilares que nutrían ese sindicato, ¿no? Y que nutrieron un poco la ruptura con el corporativismo de comisiones obreras, junto a otros como podría ser, pues, por un lado, el cristianismo de base, el independentismo andaluz y el maoísmo. Esas fueron las cuatro, digamos, tradiciones que confluyeron en el SOC, ¿no? De todas maneras, autores como Isidoro Moreno, que siempre analizan bastante lo que el tema del anarquismo andaluz y por qué en Andalucía las condiciones concretas hacían que el movimiento anarquista tuviera más desarrollo y demás. Pero ahora mismo, o sea, a nivel rural no hay sindicatos, digamos, que se autorreconozcan anarquistas de manera mayoritaria como puede ser CNT, CGT, que están más implementados en zonas urbanas. Máis palabras? Sí. Sí, mira, dúas cuestións. Unha, Andalucía, con respecto a Galicia, hai unha diferencia esencial. Andalucía sempre foi un latifundio, Galicia un minifundio. Inda que a explotación no fondo era parecida, en Andalucía se daba unha relación, digamos, señor-siervo. Eu quería saber como está actualmente a loita, que sempre levou en cabeza en vanguardia Sindicato Obreiro do Campo, como está actualmente a repartición de terras, se sigue a mesma relación esa de señor-servo, ou si vos notades avances en esa loita. Logo, unha cuestión, unha curiosidade. As minas de Río Tinto de Huelva, non? Como están actualmente? Sabemos que en origen era capital inglés, había unha sobreexplotación tremenda, estou me referindo aos anos 70, 80, xo digo como curiosidade porque naqueles anos, no ano 77 concretamente, nós aquí estábamos desenrolando o Sindicato Obreiro Galego, non? Galicia estaba orfa de organizacións propias, estábamos desenrolando, entón nos tocaba ir moito polo interior de Galicia. En Ponte Caldelas, en Caritel precisamente, se nos deu o caso curioso de que conocemos o sarxento, o comandante agora civil de Ponte Caldelas, que sin saber como nin por qué estaba de árbitro nunhas negociacións entre os traballadores, o sea, entre nós e máis o empresario. Estaba ali, entón se dixo a nós, moi ben, moi amablemente, tal, nos dixo que él nos comprendía perfectamente, non sei, porque él había sido trabajador tamén, tiña 45 anos e era sarxento. Dicía que traballara na mina de Río Tinto e que, vamos, lo tuvo que dejar porque aquello era tremendo, era unha explotación tremenda. Pero ao mesmo tempo nos dicía, pero tenemos que apoyar a este señor porque está creando
puesto de trabajo e riqueza Claro. aquí en Galicia. E nos dicíamos, ti sabes por que estámonos aquí? Porque as traballadoras, porque a maioría eran traballadoras daquel taller, unhas 30 e tantas, nin lles pagaba as horas extras, facía traballar 10 horas, 11 horas, non lle pagaba as horas extras, estaban totalmente explotadas. Ali estábamos nós precisamente apoiando a loita, foi delas, a ganaron por fin, foi unha tal. Pero a mí me deu a curiosidade aquel, non? Lembrome, digo, como está Río Tinto na actualidade? Son as dúas preguntas, contesta, non? Si podes. Bueno, pues respecto a cómo están los avances, ¿no?, en la lucha, o sea, primero destacar que, o sea, no sé si entiendo lo que quiere decir con lo de señor siervo, pero un poco lo que pretendía transmitir es que, o sea, en Andalucía nunca hubo señor siervo porque, Bueno, o sea, non quería ofender, quero decir, no. que había unha relación bastante distinta do... Claro, pero precisamente por eso, o sea, no había relaciones feudales porque, o sea, los siervos de los señores tenían una parcela y a los señores le entregaban un trabajo, ¿no?, digamos, pero no recibían salario, sino ellos se administraban, digamos, el terreno, o sea, tenían que pagar un diezmo. El problema, o sea, problema no, pero bueno, depende de cómo lo veamos, pero es que en Andalucía ya directamente había unas relaciones capitalistas, que era los jornaleros no poseían la tierra, o sea, no había, o sea, no cultivaban para ella, sino recibían un salario y con el salario tenían que sobrevivir. Entonces, no, o sea, es algo que no se puede catalogar como señor siervo. O sea, sí que son unas condiciones de mayor explotación, pero precisamente son, o sea, son de trabajador patrón. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, eu me estaba referindo a anos pasados, a anos 60, No, que, bueno, pero esto pero desde... franquismo, non? Quería dicirche como está actualmente, si... Sí, bueno. Pues actualmente, bueno, ya lo he dicho un poco, ocupaciones de tierra en Andalucía hay 3. Y la Junta de Andalucía, o sea, las tierras que es propio precisamente para acabar con esa concentración de tierra, está pensando ahora en venderlas. O sea, en deshacer todo lo que hizo. ¿Esto por qué es? Porque en los años 80 la presión era más grande, se tuvo que hacer el paripé de una reforma agraria que sirvió para, digamos, calmar todas esas ocupaciones permanentes de tierra. Ahora la cosa, pues eso. En ese sentido no ha habido muchos avances porque las condiciones del campo son bastante, o sea, siguen siendo bastante jodidas, no se cumplen convenios. También hay que destacar que bueno, por ejemplo, también en Jaén había la finca que he dicho del Calderón, se tenía un usufructo por parte de una familia y la Junta al final acabó, si no me equivoco, acabó consiguiéndola vender hace 2 años. Luego también está lo que supone la producción, por un lado, de la fresa en Huelva, por otro lado de las hortalizas en Almería, que por ejemplo, Almería, o sea, el 70% de la producción andaluza de hortalizas se localiza solo en Almería, o sea, son un modelo insostenible y que se nutre básicamente de mano obrera inmigrante, a la que cual no es que ya ni que se cumpla el convenio, sino que no se cumple ninguna condición de vida digna para esas trabajadoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que la situación está complicada. Pero bueno, también se ven repuntes esos con el tema de Jaén, con el tema eso de la finca como el Cerro Libertad, que representaba una alternativa al gran paro que hay en toda la zona, ¿no? También se está trabajando mucho con asociaciones de vecinos también. Se están señalando otras fincas, ¿no? Hace poco este domingo creo que fue, se hizo una acción en Jaén, en la provincia, en la sierra de, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero Mágina, Sierra Mágina, que hay más de 1000 hectáreas, porque la finca esta Cerro Libertad era de 100 hectáreas, si no me equivoco. Pues hay más de 1000 hectáreas acaparadas por BBVA y otros bancos que no están dando ninguna productividad, solo están recibiendo subvenciones europeas. Bueno, no, esas no llegan a recibir subvenciones europeas porque es que ni siquiera tienen, o sea, no tienen productividad. Entonces la situación está complicada, pero bueno, depende de dónde, pues se están dando pequeños avances, sobre todo porque es una situación de emergencia, ¿no? De sitios donde, por ejemplo, Jaén hay un 40% de paro y necesitan respuesta inmediata. Luego, por otro lado, las minas de Río Tinto, tampoco conozco el caso en profundidad, pero o sea, sé que, bueno, después de esa explotación que tú has dicho, con la compañía inglesa,
se, digamos, relajó, la compañía pues dejó de tomarlo como si fuera, o sea, esa zona como si fuera, digamos, un parque de atracciones inglés, ¿no? Porque, claro, exactamente, su cortijo. Y también la actividad minera un poco se desmanteló, ¿no? Ahí ahora mismo la actividad de transformación minera está casi desmantelada y se pasó un poco en Huelva porque es una cosa muy curiosa en Andalucía que todas las actividades industriales de transformación que tenemos son, digamos, las que causan perjuicio a la vida humana, en el sentido de por Huelva hay un polo químico, en Algeciras también está un polo químico de refinería de petróleo, que bueno, está comprobado que por ejemplo en Cádiz, tanto por el polo químico de Algeciras como por las bases de Gibraltar por un lado y por otro lado de Rota, que no se sabe ahí lo que hay, porque claro, eso es territorio extranjero, o sea, es territorio que no se tiene información de lo que pasa allí, y Cádiz es una de las provincias del estado donde más casos de cáncer hay, ¿no? Y bueno, sí que están hechos relaciones de causalidad entre digamos eso, ¿no? Entonces ahora mismo Río Tinto pues eso, está un poco desmantelado, según tú no entendí, pero tampoco te puedo asegurar con seguridad. Hizo bien el Guardia Civil, fue inteligente, todo. Bueno, eso ya no sabré decir. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, a miña pregunta respecto do SAT, o que se coñece, sobre todo nese centro de traballo, na cuestión do campo, non? Pero non sei se tamén se está expandindo cara a cidades, cara a sectores servizos ou, bueno, ainda que tamén a industria, telemarketing, bueno, esos sectores máis concentrados nas cidades. Sí, de hecho el SAT nace para eso, ¿no? Para expandirse a las ciudades, porque para el campo ya estaba el SOC, o sea, su razón de ser es esa. Y de 2007, la verdad que sí tiene un gran crecimiento en ciudades, sobre todo en 2012, a partir de, bueno, acciones que se hacen llamativas, como puede ser expropiación, o sea, entrar al Mercadona a realizar expropiaciones de material escolar, de alimentos, para bancos de alimentos, y, o sea, se hacen acciones, digamos, mediáticas que están muy vinculadas a lo que son las ocupaciones, ¿no? Que son acciones espectaculares, mediáticas. Y también de la mano de eso, en 2012 se realizan lo que son las marchas obreras Andalucía en pie, que son marchas que recorren, bueno, todas las provincias andaluzas, pasando por diferentes comarcas. Y a partir de ahí sí que existe un crecimiento del SAT. Y se asienta en bastantes núcleos urbanos, bueno, en Sevilla, que ya estaba, pues se asienta aún más, en Granada, Jaén, en Málaga también creció muchísimo. En Córdoba también con mucha gente venía incluso de la CNT, ¿no? Al final es bastante heterogéneo. Y después de eso, que también venía un poco al calor de la lucha de la crisis, la marcha de la dignidad y tal, sí que existe un poco, o sea, sí que ha bajado un poco, digamos, la intensidad de participación, pero sí que ha quedado sentado bastante núcleo urbano, ¿no? Y por ejemplo en Granada hay bastante trabajo en hostelería, en Jaén también, en Córdoba igual, en Sevilla hay menos, pero sí hay bastante conflictos sindicales, como puede ser de la empresa municipal de autobuses, o muchos conflictos industriales de Airbus, o también conflictos de telemarketing. En Cádiz, en la Bahía, sobre todo en Cádiz capital, sí que se acaba asentando, ¿no? El resto de la Bahía no mucho, en Algeciras también tuvo un retroceso. Entonces, más o menos el SAT, sobre todo ahora, sí que está teniendo un asentamiento urbano y llevando bastantes conflictos, ¿no? Y sí que en ese sentido sí que se está haciendo ahora bastante trabajo sindical, porque una de las cosas de las que siempre ha pecado el SAT es no de no hacer trabajo sindical, sino de volcarse mucho en un trabajo político. Y ahora sí que se está viendo que se está asentando bastante bien a nivel sindical en muchas zonas. Vale, Lidia. Bueno, eu vou falarche de algo que acabas de falar ti, que o que chaman o mar de plástico, non? As grandes plantacións esas. É que desde aquí temos unha percepción de que resulta que necesitan tantísima man de obra de emigrantes, de xente emigrada. Entón, parece que é unha contradición, e como que os andaluces non teñen traballo se resulta que teñen que botar man dos rumanos, dos africanos, desde aquí así por arriba, non? Xa falaxe un pouco. E quería saber esas terras, se tamén son de terratenientes ou simplemente son propietarios
normais que teñen grandes cantidades de terra. Por outro lado, quería falar sobre o poder que ten actualmente o PSOE, porque parece ser que, bueno, que temos entendido aquí, que o PSOE que se agarrou bastante con isto do PER, que lle rentabilizou bastante ben. Ahora mismo, que pasa co PSOE? A ver, como está a situación? A ver, con el tema de la emigración, es que, claro, esa es la cosa, que todos los años hay miles de migrantes que llegan a Andalucía para buscar trabajo, principalmente en Huelva y en Almería. Y luego todos los años hay miles de andaluces que van a Navarra y a Francia a hacer la vendimia y tal. O sea, eso es porque los terratenientes de Andalucía aprovechan la mano de obra inmigrante porque no le hacen ni cumplir, o sea, es más fácil no hacerle cumplir convenios, más fácil tener una mayor rentabilidad en base a unas peores condiciones laborales. Cuando muchas andaluzas se niegan a trabajar por debajo del convenio, sin cumplir unas condiciones, no les queda otra que emigrar para sobrevivir. Entonces esa contradicción en la que se vive y por la que muchas veces ha habido incluso tensiones entre los inmigrantes y las propias trabajadoras de los sitios, ¿no? Pero sí, es un poco eso lo que ocurre. Y en Almería, por ejemplo, el tema de la propiedad, en Huelva sí, pero en Almería sí que es verdad que no había, la configuración de la tierra, por darse de otra manera la conquista castellana, darse más tarde, no se configuró tanto como latifundio, pero aún así sí que existen también grandes propiedades de tierra y sí que es un sitio donde el SOC siempre la militancia del SOC en Almería siempre se ha nutrido, por ejemplo, ha sido básicamente gente inmigrante, porque era la mayoría que trabajaba el campo en tantos años, bueno, no en los años 80 menos, pero sobre todo ahora, y la mayoría de conflictos que se llevan también en Granada, en Almería y en Granada, pero la mayoría de conflictos son gente inmigrante la que está involucrada. Y en ese sentido, la verdad es que se trabaja sin problema y bien. No sé si te contesto. Eso está. Sí, Bueno, sí, do PSOE. ¿Y el PSOE cómo tiene el poder? Pues, el PSOE sigue asentado porque desde que hace el poder a la Junta de Andalucía, se configura como lo que sería, podemos llamar un partido país, ¿no? Que no sé si, supongo que sí podría ser similar a cómo se configura aquí el PP. Sí. Y bueno, establece al final, ¿por qué? Porque en los 80 el PSOE se presenta como, después de la transición, de la dictadura de la transición se presenta como un partido de izquierda, y la clase trabajadora andaluza mayoritariamente es de izquierda por su propia condición, tanto en el rural, en el urbano menos, pero en el rural en mayor medida. Entonces, claro, también esto viene agravado porque muchos de los cuadros políticos que lideraron en un inicio del SOC, ¿no? Y que forman parte del Partido Trabajo de Andalucía, que es el que lidera la lucha rural, muchos de los cuadros se pasan al PSOE. A principios de los 80, lo que pasó en gran parte del Estado, supongo, que después de la transición hubo una liquidación ideológica bastante grande en torno al PSOE, ¿no? Y asimilación del PSOE con el régimen, ¿no? Cuando ya pasó el calor de la contradicción entre reforma y ruptura que supuso la transición. Entonces sí, el PSOE sigue asentado, perdió la mayoría absoluta en 2012, pero Izquierda Unida le sirvió de muleta para seguir manteniendo unas redes clientelares y seguir en el poder. El tema es que la alternativa que fue en su día, que sigue siendo al PSOE, es el PP, que en 2012 no llegó a la mayoría absoluta, pero se pudo gobernar el PSOE con la Izquierda Unida, y las últimas, que fueron en 2015, si no me equivoco, sí, ya sí que bajó, ¿no? Porque el PP suele tener más apoyo de las zonas, urbanas, ¿no? Y claro, esto efectivamente está muy relacionado con el PER, porque el subsidio por desempleo que establece el PER está basado en lo que son las peonadas, ¿no? O sea, las peonadas son jornadas trabajadas, y tú tienes que llegar a un mínimo de jornadas trabajadas para que tú llegaras al paro, ¿no? Entonces, si no me equivoco bien, porque este tema tampoco lo manejo, porque yo soy de ciudad, está el 45. Entonces, claro, y el que te certifica que tú has cumplido esa jornada de trabajo
es el propio patrón. Entonces ahí juegan con el chantaje de contarte un día como trabajador o no y de firmarte para que tú puedas acceder simplemente al desempleo por algo que tú has trabajado. O sea, y aunque no llegues, si no llegas a esos 45 no se contabiliza, o sea, no tienes derecho a prestación por desempleo. Entonces, en ese sentido sí que juegan un papel clave las redes clientelares para que el PSOE siga en el poder. Y también eso, que el PSOE se ve eso como un partido, se sigue viendo por la clase obrera andaluza, la mayoría del pueblo trabajando en lo andaluz, sobre todo en lo rural, lo sigue viendo como un partido de izquierda. Por eso hace complicado, digamos, presentar una alternativa a él. Lo que es reseñable, digamos, que donde sí que se ha conseguido, sobre todo en las zonas rurales, presentar una alternativa al PSOE, siempre ha ido de la mano de un discurso soberanista, ¿no? Y los pueblos donde el PSOE ha sido derrotado electoralmente, bueno, social y electoralmente, ha sido pueblos donde, bueno, como Mainaleda, como el Coronil ahora, también Láchar en Granada, etc. Entonces, un poco eso, no sé si te respondo. Hai moito que traballar. No, sí, claro. Bueno, algunha pregunta máis? Sí, Andrea. Sí. Si eu queria te preguntar así un pouco a grandes trazos, como está o nivel de concienciación na cuestión nacional entre a mocidade andaluza? Así, a grandes trazos. Por ahora mismo, o sea, Policía Nacional, o sea, es relativo, porque si tú echas un vistazo a lo que son las encuestas, ¿no? O sea, la opción mayoritaria es me siento tan andaluz como español, ¿no? Y luego en sentirse más andaluz que español, pues, igual está un poco más por encima de sentirse más español, pero digamos el 70% sobre todo de las personas jóvenes se consideran tan andaluzas como españolas, ¿no? Eso tiene que ver con la propia configuración del Estado español y el uso que hizo de la cultura andaluza, ¿no? Cómo se usó la cultura andaluza como baluarte del español, porque es lo que le interesaba, bueno, a la burguesía andaluza, ¿no? Entonces en ese sentido es complicado, pero sí que hay oportunidad de trabajar en el momento en el que es lo que se me pasa, ¿no? Que cuando la juventud entra en contradicción con lo que son, bueno, con todas las trabas que pone el Estado español en su vida, es cuando suele salir a la luz más esa conciencia nacional, ¿no? Y es cuando, con el choque con la realidad y lo concreto, cuando se ve, cuando la clase obrera andaluza, sobre todo los jóvenes, se muestra como andaluza, ¿no? Y se siente más andaluza. Y sobre todo también ante el exterior, ante lo que viene siendo cuando se ridiculiza el pueblo andaluz, cuando se ridiculiza el pueblo andaluz, o cuando o sea, yo creo que no hay nadie de Andalucía o casi nadie que niegue ser andaluz, ¿no? Lo que pasa es que como está muy arraigado el español, pues eso es lo verdaderamente complicado. Pero por eso, en ese sentido, no hay dificultad en trabajar en clave andaluza, ¿no? Porque luego es lo concreto cuando se van manifestando las contradicciones que hay que ir afrontando. Y bueno, con todos los casos que tenemos al día, yo que sé, tanto la represión, bueno, ya pues raperos o cualquier cosa, siempre al final tenemos oportunidad de trabajar. Que el discurso soberanista, vamos, hay bastante aceptación. Y vamos, todos los partidos al final también tiran de discurso soberanista cuando les interesa y recuerdan la autonomía. Vale. ¿Alguna...? Sí. Yo quería preguntarte, a nivel de activismo social, ¿Activismo? sí, está Jaleo, por un lado, ¿no? Así máis juvenil, e logo estaría o SAT a nivel sindical, pero hai algo máis? O sea, ahora mismo hai unha posibilidade serializada a nivel social en todo o Estado, excepto en Cataluña, por así dicirlo, pero en Andalucía tamén está así a parada a cousa, ou sí que se nota máis hai movimento social? Sí, o sea, en Andalucía siempre ha habido mucho activismo y lo que pasa es que también, bueno, o sea, Jaleo eso, pues somos una organización comunista, ¿no? Que trabajamos eso, intentamos intervenir un poco creando poder popular y en todo, o sea, a nivel barrial, a nivel también político,
donde consideremos, ¿no? Pero eso, tanto a nivel urbano como rural, siempre ha habido activismo, sobre todo a nivel de barrio, asociaciones de vecinos que trabajan, colectivos de barrio que palian las necesidades que tienen las vecinas, pues simplemente de comer o de vivienda, cosas así, ocupaciones tanto a nivel político, de centros sociales, como a nivel simplemente de supervivencia para vivir, colectivos juveniles, ya sea en torno a la cultura o en torno a cualquier cosa, o al ocio. Lo que no, o sea, también antifascistas, ¿no? Debido, bueno, también hay bastante actividad fascista en según qué zona, debido a las condiciones concretas de nuestro pueblo. Pero lo que es movimiento soberanista estructurado, hay bastantes organizaciones, sobre todo eso de cuadros o política, pero lo que viene siendo organizaciones de masa, porque siempre se ha volcado mucho, o sea, siempre la izquierda soberanista andaluza, y sobre todo después de lo que fue la liquidación del PTA, que con muchos cuadros se fueron al PSOE y otros pues, se desarticularon. Después de esa liquidación ideológica, el partido, digamos, que quedó fue la CUT, ¿no? Que la CUT, la Candidatura Unitaria de Trabajadores, es como un partido que surge del Sindicato Obrero del Campo para presentarse a las elecciones, básicamente. Sí, básicamente, o sea, es la representación política del sindicato. Y esa concepción, digamos, que lo sindical también puede llegar a ser político, un poco lo que ha hecho que el soberanismo se quede muchas veces en lo sindical, o que no se ha sabido articular políticamente. Ahora hay otras organizaciones como puede ser la Plataforma 4 de diciembre, que en torno al aniversario del 4 de diciembre reivindica el Día de Andalucía, han conseguido funcionar como plataforma homogeneizadora, ¿no? Que trabaja en clave andaluza y no se supedita a proyectos estatales, porque eso también, también hay que tener en cuenta que Andalucía, bueno, es una de las mayores federaciones del Partido Comunista de España, la mayor, y que básicamente siempre los partidos que sí trabajan en clave española siempre han tenido a Andalucía como una de sus principales fuentes de militancia. Entonces, en ese sentido, lo que es la tradición soberanista que trabaja solo y para Andalucía ha sido menor. Y también ha influido el Partido Socialista de Andalucía, que fue un partido que se sustituyó en la transición, que después de la transición se llamó simplemente Partido Andalucista, ¿no? Que también inmerso en esta declaración ideológica que se dio después de la transición, se disolvió en 2015, ¿no? Por el carácter transversal que adoptó, las contradicciones al final que tuvo que confrontar se hicieron irresolubles, ¿no? Después de gobiernos municipales con el PP, básicamente, digamos, ir de partido transversal que se preocupaba por los andaluces y que no se había cumplido ese papel, ¿no? Entonces, ese andalucismo, digamos, político, ahora mismo hay un hueco, ¿no? Y que hay varias organizaciones que o intentan coparlo, o alguna apuesta por Podemos, como puede ser la CUT, ¿no? Que siempre, desde la creación de Izquierda Unida, ha apostado por Izquierda Unida. Después del bipartito se salió para apostar por Podemos, y que aún, hablo de Sánchez Gordillo o de Cañamero, y que siguen apostando Sánchez Gordillo ahora menos, pero siguen apostando por Podemos como proyecto, digamos, de liberación, ¿no? Como lo quieran, ¿no? Entonces, a nivel de estructura, pues, a pesar de tener presencia, sobre todo cultural y sindical, a nivel político falta mucha estructura que construir. No sé si... Pois, algunha pregunta máis? Non? Pechamos entón o acto. En primeiro lugar, agradecerlle moito a Pablo a súa presenza hoxe aquí. Agradecer tamén a Cartabón que nos acollese neste espazo, e sobre todo, pois, moitas grazas a todos vos por vir hoxe aquí. Aproveito para convidarvos ao seguinte acto que teremos en Vigo polo 5º aniversario de Mar de Lumes, que será unha palestra o día 28 de maio ás 8 da tarde aquí en Cartabón, con Raúl Rodríguez, director do Centro de Estudos Hemisféricos sobre Estados Unidos cubano, da Universidade de Habana, e membro do ICAP, Instituto Cubano de Amizade dos Povos. Entón, ata a próxima.